Básicamente mirar un poquito más allá de los resultados, más allá de cómo quedó el Congreso y todas esas cosas, también tomar un pulso, gracias, de cómo viene la cuestión también vinculada a las fuerzas políticas. Estuvimos hablando mucho de Milei, del gobierno libertario, y ahora tomamos temperatura y dejamos para esta segunda parte la apasionante situación del peronismo, en la cual, y disparo esto y ustedes agarren para donde quieran, tuvimos de vuelta una situación de cartas volando para aquí y para allá. Cristina hizo una carta donde, bueno, básicamente le echa la culpa al gobernador del resultado en la provincia de Buenos Aires, señala algunas cosas, no me quiero detener mucho en todo eso, pues ya se comentó, pero bueno, quiso dar ese mensaje, es evidente, el núcleo de la carta es ese, más allá que después, por supuesto, habla también de la situación general y todo, pero y diría, señala a Axel y a la vez dice algo así como que van a intentar destruir el peronismo o partirlo o fragmentarlo, ¿no? Entonces señala esas dos situaciones. El gobernador hizo también, publicó un texto en el cual creo que mantiene la postura que viene teniendo hace mucho, que es enfocarse en ser el opositor a Milei, ¿no? Me parece que el eje de la carta está ahí, y agrega algo que yo no sé si tiene que ver con algo de lo que charlamos antes o no, para ustedes, que es, insiste con un tono que es: yo no me voy a rebajar a discutir como discute Milei, me pongo en otro lugar, tanto que le reclamo que la provincia de Buenos Aires no fue invitada a la reunión de los gobernadores. Dice, yo hubiera asistido a plantear lo mío, pero hubiera ido. Creo ahí, me dirán ustedes, un esbozo de estrategia que creo que también puede estar vinculada a la lectura respecto al orden-desorden que hablábamos antes, ¿no? Como alguien que dice, che, esto así no se gobierna, ¿no? Vos tenés que juntar a todos, yo soy parte de la política argentina, el peronismo es parte de la política. Bueno, me parece que ensaya esa situación, pero bueno, todo eso se da en un marco de discusión del peronismo. Agarren para donde quieran y empiece él o la que quiera. Yo empecé la otra vez, ahora les toca. Ahora le toca a Diego. Me cuesta mucho hablar de la interna peronista, básicamente porque los comentarios habituales entre los que estamos hartos de esa interna suelen tener un tono que no comparto, que es el escándalo porque haya conflicto político. No es mi caso. Es decir, que haya internas políticas, sí, me parece natural, digamos. No, está la historia ahí, ¿no? No tengo opinión sobre eso. La política es conflicto. Claro, sí. Y se discute y hay peleas y pasan cosas, lo que tenga que pasar. Me parece que poner ahí el asunto, idealizar el recinto donde todo el mundo se entiende y tiene un programa hecho desde siempre, me parece deshistorizante e inocente. No es desde ahí pero me parece una interna muy despolitizante esta. Muy despolitizante. No, despolitizante en el sentido de que cuando el conflicto produce una diferenciación conceptual, entonces se están creando orientaciones, pueden ser divergentes, pero se crean orientaciones para los militantes, para las organizaciones populares y para la sociedad. En cambio, cuando la interna está regulada por una voluntad de opacidad total, ¿no? En donde lo máximo que se puede decir es guiñar el ojo, decir, entendé, es una interna de poder. Esa es lo máximo, la formulación última, digamos, nos invitan a asistir a una situación en la que alguno triunfará. Y cuando haya triunfado alguno, nos enteraremos que entonces... Me parece que además que esto ocurra en donde lo que genéricamente llamaremos el polo progresista del peronismo, en el sentido que si los contendientes principales perecieran en la lucha, el peronismo que quedaría sería espantoso. Sería un partido de derecha desarticulado, digamos, ¿no? Entonces, que el sector político que debería garantizar una conducción alternativa a lo que el sistema político viene planteando, se pelee en estos términos, a mí me parece que habla de la degradación de los términos, de la degradación de la dinámica política, y me hace pensar que el peronismo está en una fase de descomposición política y no de renovación política, lo cual entra en conflicto con algo que me duele un poco, ¿no? Porque hay fenómenos de renovación política interesantes, no es que no los haya. Estoy pensando ahora muy particularmente en la experiencia de Ciudad Futura en Santa Fe, que es una experiencia que conozco
que me parece absolutamente valiosa, que me parece que ha sido una buena elección, más allá de que después la elección esa, en lugar de ser en 3/3, como explicaba Ulises, se disparó en función de Milei, y entonces el 35% de votos que sacaron no pudo ser festejado como un triunfo. Hay datos de renovación política, pero la dinámica general de la interna del peronismo los posiciona a los elementos de renovación como elementos de fachada. Y eso me parece un problema grande. ¿Qué sí? Sí, yo coincido ahí. Me parece el mayor problema es esto, la despolitización, creo que tiene como consecuencia este tipo de discusiones, que igual, digo, también hay algo que es que nosotros estamos muy metidos en estas discusiones, pero no está metido el común de la gente. Entonces, es una despolitización en aquel que la escucha, pero la verdad es que ya está bastante, digamos, actuamos políticamente en un mundo muy despolitizado ya. Entonces, es una interna que ni siquiera llega a ser escuchada, ¿no? Lo que pasa, más que suceda o no suceda, lo que creo que es un problema es que lo que no llega a ser escuchado es otra cosa, ¿no? Esa discusión ocupa el lugar de otra posible discusión que sí podría llegar a politizar, digamos, ¿no? Y eso, sería deseable que suceda. Eso, me parece que discutir estrategias electorales, tampoco soy politóloga, me parece que es una discusión casi como de expertos de la política, actores políticos expertos. Me parece que está bien que lo discutan, pero no que lo propongan como tema a la sociedad. No es un tema para que la sociedad, ni siquiera a mí, que soy socióloga y estoy ahí, pero no es un tema que me parece que tenga que ocupar el espacio público. Yo, como quiero proponerles una hipótesis, para leer un poco esto, porque comparto lo que dicen los dos, pero yo creo que el kirchnerismo, su conformación, ¿no?, tuvo dos grandes definiciones consideradas pecados, quizás, para el establishment económico, pero que son dos líneas rojas fuertes. Una, y que no fueron además decisiones donde la iniciativa estuvo del lado del kirchnerismo, sino que fueron reactivas, ¿no? Una fue la de no aceptar el programa que el Poder Económico a partir de 2008 planteó que tenía que seguir la Argentina. Y de manera absolutamente coherente y sistemática, Cristina, porque bueno, primero Néstor y Cristina, pero después Cristina continuó hasta el día de hoy, que se expresa en esa idea de yo no voy a ser mascota del poder. Eso para mí es una línea roja absoluta. Y la otra es relacionada con la política exterior. En ese momento tenía menos intensidad en la discusión, pero era la idea de tener una política con cierta autonomía capaz de interactuar con diferentes polos de poder, que en la época de gobierno de Cristina generaba tensiones, por supuesto, pero en el momento en que Estados Unidos establece en su política exterior que uno de sus objetivos prioritarios es impedir que China avance en América del Sur, se convierte en una política anti-norteamericana, cosa que no tenía el kirchnerismo, una política anti-norteamericana. A lo sumo al final, con lo de los fondos buitre, hubo algún escarceo final, 2014, 2015, pero en la última etapa. Yo creo que esas dos posturas que estableció para el peronismo, estableció su conducción, son las que están en el fondo de todos los debates que hubo en el kirchnerismo, todas las internas, todos los que de alguna manera se levantaron contra Cristina hasta ahora, o bien plantearon que había que buscar la manera de acordar con sectores del poder económico, hacer un acuerdo con Galperín, por ejemplo, uno escucha ahora las discusiones. Sí. Otros dicen, lo de Trump no está tan mal, por ahí nos viene bien. O sea, hay, que para mí me parece, no lo digo con escándalo, me parece lo más genuino del mundo. Si hay alguien que quiere discutir contra el programa que el kirchnerismo le propone a todo el peronismo, bueno, esos dos son elementos estructurantes para un proyecto de país. Lo curioso es que en el caso de Kicillof, para mí es la primera vez en que hay una interna donde no discute ninguna de esas dos cosas, o por lo menos hasta ahora no lo hizo explícito. No sé si lo hará. Uno lee la trayectoria personal de Kicillof y la verdad parece más identificado con esas posiciones, ¿no?, con la idea del enano soviético, que con la de el peronista, el gobernador, lo que se puede sentar y respetar la institucionalidad. Es verdad que él está ahora ensayando eso, ¿no? Pero cuesta ver a Kicillof pasando esas líneas rojas. Entonces se vuelve una discusión despolitizada, porque en realidad no discuten lo que le discutió Randazzo, lo que prometía Massa, lo que prometía Scioli, lo que prometía Alberto. Tocaban esas líneas rojas. Obviamente, esto uno lo puede ver desde un punto de vista muy conservador. Bueno, entonces están todos equivocados menos Cristina. Problema es que la sociedad argentina es dudoso que siga avalando ese programa para ganar una elección. Entonces aparece el problema político. ¿Qué hacemos si no queremos? Porque en el fondo el problema ¿cuál es?
no es que, o por lo menos mi interpretación, no es que Cristina hace esto por una convicción dogmática. Lo hace porque considera que es la única manera de que sus objetivos de gobierno se puedan llevar a la práctica realmente. Porque si haces un acuerdo con Galperín, tenés que resignar, y es muy concreto, ¿no? Que es, por ejemplo, el debate sobre la moratoria previsional permanente. Bueno, la discusión es que si vas a aplicar una política de motosierra, y bueno, va a haber una parte importante de los jubilados que se van a quedar sin jubilación, como sucedía a finales de los años 90. Entonces está discutiendo eso, pero en el fondo está discutiendo no se puede con ellos. Y esa lección de no se puede con ellos, a mí lo que me parece más significativo es que fue el resultado de la experiencia histórica de gobierno, porque el kirchnerismo surge planteando un acuerdo con todos ellos. Y Cristina llega a su primera presidencia replanteando ese acuerdo, con una alianza que planteaba con Cobos para hacer ese acuerdo y planteando un acuerdo del Bicentenario. Y los que le dicen que no son ellos. Entonces, de ese lugar Cristina dice, bueno, ustedes no quieren un orden político, social, porque yo también quiero un orden, pero no quiero un orden donde no haya exclusión. Ahora, Ulises, y me meto también un poquito en lo que estuvieron diciendo. Los tres estuvieron de acuerdo, sobre todo lo desarrollaron Diego y Lucía. La interna que estamos viendo, la realmente existente hoy entre Cristina y Axel, es una interna despolitizante. Yo comparto plenamente esa caracterización. Y vos, Ulises, decías, bueno, hay, y también estoy de acuerdo, es la primera vez que esa interna del peronismo se da sin diferencias ideológicas. Quiere decir, si tuvieran que explicar, porque hay algo que está pasando y para mí es como la parte muy compleja de cómo lo comunican, ¿no? Dicen, bueno, está bien discutir, hay que discutir. Y decís, ¿pero qué están discutiendo? Pues si estuvieran discutiendo algo, no podría pensar algo. Ahora, realmente al ser una discusión de poder, ese debate no puede efectivamente suceder. Quiero decir, además los liderazgos se imponen a un punto, no se debaten, claro. Digo, no te sentás a debatir un liderazgo, bueno, qué sé yo, o lo resuelve con la interna, o la aceptación de uno del otro, de un lugar relativo, etcétera. Sí creo decir, porque esto está más claro al lado de Cristina, y coincido que es medio opaco después todo esto cómo se traduce y demás, no está dicho a veces plenamente de esa manera, pero también hay una discusión de si lo de Axel es un desafío a la conducción o al lugar que tiene Cristina en el peronismo, o es alguien pidiendo un espacio en ese lugar, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, la idea del reemplazo, ¿no? Que la idea de tenés que abrir la cancha y la forma en que vos venías decidiendo no puede correr más. Digo, yo estoy tratando de transparentar lo más que se puede con la mejor leche las dos posturas. Entonces me parece que creo entenderlo así, esa puja de poder, ¿no? Como Cristina también es, así como está esa línea rojas ideológica que vos marcaste, también creo que no resigna su forma de conducción, que es una entre infinitas versiones posibles de una forma de conducción, ¿no? Digo, el peronismo tiene algunas características, pero puede ser más dialogada, puede ser menos, puede ser más fuerte, puede ser más consultiva, menos, etcétera. Creo que Cristina elige siempre una donde la pone en un lugar de centralidad muy fuerte y deja poco espacio para ciertas autonomías relativas, pongámoslo así. Ahora, creo que un poco se discute eso. Coincido en esto, a ver qué ven ustedes, porque ustedes dijeron despolitización, vos dijiste no baja a nivel social masivo. Yo por ahí pongo un matiz, no sé si es un matiz o un resaltado propio, que es, en el caso del peronismo, una de las cosas que tiene el kirchnerismo es que sí politizó durante muchos años a sectores muy, muy grandes de la sociedad. Quiere decir, muy difícil hacer números de esto, pero uno podría suponer que hay en la Argentina tal vez 1 millón de personas, 2 millones de personas que siguen la política con una intensidad alto, ¿no? Y que son identificadas, se identifican como parte del peronismo, de lo nacional popular, ¿no? Es muchísima gente. Entonces a lo que voy es, y esto se lo cargo un poco en general a los dirigentes de todos lados, que es tantos años discutiendo esto, está quebrando ese vínculo de politizados con dirigentes, que si al kirchnerismo primo le sacás eso, ¿qué le queda? Porque como bien decía Ulises, acuerdos con el poder económico no tiene, acuerdos con la justicia evidentemente no tiene, acuerdos con el hegemón regional no tiene.
le queda a la gente. Ahora sí, el lazo entre los que yo creo que no está calibrado de esa manera por los dirigentes, no lo ven así, me parece a mí, por cómo actúan. No le asignan el valor que tiene. Es como quedarte sin tu base. ¿Dónde estarían esos dirigentes si no tuvieran esa malla, ¿no? Que después funciona esa malla porque llenan plazas, acompañan, generan debate. Sin eso es inquietante lo que puede pasar con esa dirigencia. Puede ser que ahí se esté aflojando algo de ese lazo libidinal, digamos. Pero bueno, a mí lo más preocupante me parece que es que, desde la conducción eso no parece como un problema porque hacen cuentas electorales y saben que al fin y al cabo más o menos libidinizados, pero se va a votar a quien haya que votar, digamos. Entonces es un sector politizado que puede subir o bajar su afectividad política, pero va a votar contra la extrema derecha sobre todo, digamos. Entonces ahí me parece que la cuenta, por eso importa poco desde la conducción. Pero vuelvo a un poco a lo que decía antes, ¿no? El problema es que socialmente esa masa, si querés, que vos ahí describiste y que imaginaste, me parece interesante esa imagen de, bueno, 1 millón o 2 millones de personas politizadas, que lo que hace esa masa es dar debates públicos todo el tiempo, o sea, politizar a otros, digamos, que están ahí sí, mucho, muy más en otro lugar, digamos, y eso, ocupar plazas, ocupar calles, y eso es lo que se pierde como potencia, y eso es un problema cuando gobierna la extrema derecha sobre todo, porque no te queda una herramienta fundamental. Y tomando lo que decía Ulises en el primer bloque, que parece hasta algo que por ahí si querés desarrollar un poquito más, aunque también lo quiero escuchar a Diego, que es ese 2017-2019 también se ancló sobre cierto protagonismo de esos sectores, ¿no? Que reconstruyeron, ¿no? Fuerza política, yo solo ahí fueron convocados. Me parece interesante, con la comparación con el 2017, no quiero quedar sin decir que hay un peligro, que es que justamente muchos leen el 2017, ¿no? Estamos diciendo como la elección de medio término del macrismo. Sí. Como el comienzo del colapso, vos decías, ¿no? Bueno, y un comienzo del colapso económico. Y el peligro de la analogía creo que es que efectivamente nos quedemos todavía esperando el colapso económico y que la analogía nos lleve, porque tenemos esa, si querés, como decía Luis, esa mala interpretación del 2017, pero nos lleve a el voluntarismo político, no, pero al fin y al cabo va a terminar colapsando. Básicamente que frente a una experiencia muy mala en términos económicos, la gente va a votar a la oposición. Y si nos deja sin discurso, sin acción política, y bueno, me parece que ese es un peligro. A ver, no es que quiera disentir, sino que quiero abrir otra serie de preguntas que son estas. A mí me parece que las condiciones que hicieron que Milei triunfe en el 23 se mantienen y se confirman. Con lo cual, no me queda claro que un fracaso eventual del mileísmo suponga un retorno del peronismo. Y cuanto más pase el tiempo, menos claro me queda y más creo están dadas las condiciones para fenómenos políticos diferentes. Entonces creo que en algún punto... O sea, que venga un nuevo outsider... Ponele fenómenos varios, de los cuales no quiero predecir nada porque todas las predicciones están ahí para que uno después se avergüence. Obvio. Eso me parece. Lo segundo, no noto que la palabra conducción, salvo que la usemos como Kafka la usaba en el cuento de la muralla china, ¿no? La conducción sabrá por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer. Esté operando. No veo que haya una conducción del peronismo orientando luchas sociales. Esa conducción para mí está en discusión. Y cuando hablaba de la despolitización me refería sobre todo a eso, a esa incapacidad de estructurar una conducción. Por ejemplo, si Estados Unidos llega a agredir más intensamente a Venezuela, o frente a la reforma laboral, o frente a la complejísima agenda que supone el hecho que haya un genocidio ocurriendo en vivo y en directo en Palestina, que esa conducción no sea capaz de dar orientaciones, discusiones, proponer escenas. Voy a decir algo desagradable porque mi solidaridad con Cristina Presa es total, pero la foto de Cristina hace 2 días con Maslatón, con una especie de selfie, los dos sonriendo, ¿no? En lugar de pensar una escena en donde Cristina pudiera estar sentada discutiendo con personas, como dirían ellos, de bien, es decir, personas que tienen mucho que aportarle al país y que estudian, trabajan, están en la cultura, están en el arte, muestran algo de una sustitución de la escena deliberativa, preocupada, compleja, articulatoria de temas,
por imágenes que son muy sencillas, son demasiado sencillas y que lo que ponen en circulación yo no diría que es del orden de la conducción. Luego, lamentablemente, porque hace falta una conducción que organice por lo menos la dimensión defensiva. Así que por ese lado, el tema de las condiciones me parece que es un tema muy fuerte, ¿no? Me quedé pensando porque habías hecho una pregunta, Bueno, me quedé pensando no cuál sé. sería la pregunta que yo debía haber respondido. Pero no, está perfecto. No, porque hay algo. Les transmito esta imagen.